Hola, mi nombre es Hernán Trimarqui, yo soy nefrólogo de Argentina, del Hospital Británico de Buenos Aires. Un gusto estar con ustedes, gracias por la invitación. Voy a hablar sobre nefropatía por IgA, epidemiología y cuadro clínico. Estos son mis conflictos de interés. Básicamente, para empezar a hablar un poquito de la nefropatía por IgA, podemos decir que es la glomerulopatía primaria más común a nivel mundial, con una incidencia aproximada de 25 pacientes por millón de habitantes. Es una enfermedad heterogénea, compleja, complicada para entender desde el punto de vista fisiopatológico, pero básicamente podemos decir con bastante certeza que se trata de una enfermedad mediada por inmunocomplejos, en la cual en ese inmunocomplejo se encuentra un IgA hipogalactosilada, que es la que va a actuar como un epitope a nivel antigénico, a través del cual el sistema inmune adquirido, el IgG en este caso, la reconoce a la misma cuando sale de la mucosa y viaja por la sangre en forma normal. Aproximadamente el 30% de los pacientes con proteinuria mayor a 2 gramos por día progresan a insuficiencia renal en tan poco como 10 años y de 25 a 40% terminan en un reemplazo renal a los 20 años del diagnóstico. Desde el punto de vista clínico, la presentación es pleiotrópica, no solamente en diferentes pacientes, sino en el mismo paciente a lo largo de su vida puede pasar de una hematuria microscópica o una microhematuria, con o sin proteinurias, a síndrome nefrótico, a cuadros hipertensivos, síndrome nefríticos y a veces a cuadros de insuficiencia renal rápidamente evolutiva. Se diagnostica básicamente por inmunofluorescencia, no por la exclusividad, sino por la predominancia de la IgA en esta técnica microscópica. Y hay que recordar que aproximadamente el 90% de los pacientes con nefropatía por IgA tienen complementos positivos para C3, por lo cual la vía alterna del complemento juega un papel muy importante en casi todos los casos y la vía de las lectinas en aproximadamente un 30 a 40% de los mismos. Desde el punto de vista de lo que es la fisiopatología, se habla de la teoría de los multigolpes o multi-hit hypothesis, pero básicamente hay cuatro que serían los característicos porque tienen implicancia desde el punto de vista terapéutico en estos días. La primera sería que a través de una afectación genética de la galactosiltransferasa y de la aminil galactosil acetiltransferasa, se produce la IgA hipogalactosilada cuando pasa a sangre en forma fisiológica reconocida por el sistema inmune adquirido, como dije previamente, el IgG, y se forman inmunocomplejos, y esto va a llevar a que estos inmunocomplejos son nefritogénicos, y cuando llegan al mesangio, digamos, a la membrana de filtración, pasan al mesangio y ahí producen una cascada inflamatoria crónica que va a evocar a todos los cuadros de proliferación mesangial, con o sin proliferación endocapilar, con o sin proliferación intracapilar. Si el daño es crónico va a producir esclerosis focal y cementaria y con el tiempo la proteinuria va a decantar en fibrosis intersticial y atrofia tubular. Entonces podemos decir que la nefropatía por IgA es una enfermedad inmunomediada que afecta a los glomérulos debido al depósito de IgA hipogalactosilada tipo 1. La IgA1, cuando está hipogalactosilada, tiene dos características importantes. La primera es que tiende a la polimerización y la segunda es que per se es una molécula que no la normogalactosilada, pero sí la hipogalactosilada, estimula en forma directa el sistema alterno del complemento. ¿Cómo es que esto ocurre? Bueno, porque dije antes, porque hay dos alelos que pueden llegar a la hipogalactosilación en dos enzimas. Una es la galactosiltransferasa y la otra es la acetilgalactosaminil transferasa. Y acá se ve a nivel de la mucosa intestinal la presencia de esta enzima, por ejemplo, y que se encuentra básicamente en donde están los plasmoblastos, en las placas de Peyer, en toda la mucosa intestinal, también están en la mucosa respiratoria, pero no en las placas de Peyer, sino a nivel de la mucosa. Pero la placa de Peyer, que es el lugar más importante donde se lleva a cabo la interacción a nivel con el medio ambiente, ya sea por lo que uno come o por lo que uno toma, por lo que uno ingiere, hay moléculas que van a estimular el switching de IgM-IgA ante la presencia de diferentes antígenos, que repito, pueden ser las bacterias, pero también son alimentos, como tales que uno va de alguna forma protegiéndose contra la estimulación de los mismos. Y hay moléculas, como la molécula APRIL, la molécula BAF, el receptor TACI, que es el receptor que recibe tanto la molécula APRIL como BAF, que son todas moléculas que cobran papel muy importante ahora porque tienen implicancias en la fisiopatología y en el tratamiento
a través del abordaje de la inhibición de esta situación de estimulación del linfocito y el plasmocito, el plasmoblasto, para que no se produzca el switching de IgM a IgA. Entonces, básicamente acá es una forma más para demostrar que ante la presencia de un antígeno, la célula dendrítica, a través de los receptores tipo TOL, sobre todo el 7 y el 9, van a estimular la formación de moléculas April y molécula BAF, que en la célula B, una vez que se interaccionan con el receptor TACI, van a llevar a la formación de IgA, que por mecanismos TC, de tipo T dependientes, van a llevar a la formación de la IgA. Que este IgA obviamente también puede desarrollarse por mecanismos T-cell o por células T independientes, y de cualquier forma se lleva a la formación de IgA hipocaractosilada con lo que yo comenté antes de la formación de los inmunocomplejos. En cuanto a la prevalencia global de la enfermedad, como dije previamente, 25 por millón de habitantes, y fíjense que, por ejemplo, en el sector o en el hemisferio oriental de la Tierra, tenemos países como por ejemplo China o Japón que tienen una prevalencia en cuanto a biopsias del 54, 30%, 34% en Australia, 43% en Singapur, mientras que en el hemisferio occidental la prevalencia es menor, pero con cada vez mayores datos de casos diagnosticados, porque creemos que muchos pacientes con nefropatía por IgA son subdiagnosticados o diagnosticados tardíamente. Se calcula que por año se diagnostican unos 300.000 pacientes a nivel mundial, ¿no? Esto tiene que ver mucho también con la migración del Homo sapiens a lo largo de la historia. Este es un paper publicado por la Universidad de Columbia hace ya más de 10 años, en el cual se ve cuanto más rojo es el mapa, mayor prevalencia hay de la enfermedad. En una zona fría es más prevalente que en zonas cálidas, y tiene que ver esto con la migración del Homo sapiens desde que salió de África hace 200.000 años y su periplo en la población del globo terráqueo. Estos son datos muy recientes, en el cual uno puede ver que la cantidad de casos que hay en Estados Unidos, por ejemplo, es aproximadamente 127.360, y que en otros países europeos es un poco menor, pero si uno se pone a ver los datos, puede llegar también desde el punto de vista epidemiológico, a decir que la relación hombre-mujer en el hemisferio oriental es de 1 a 1, mientras que en el occidental hay mayor prevalencia de hombres, aproximadamente en relación 2 o 3 a 1. Para tener alguna idea de algunos datos a tener en cuenta, en el continente europeo, por ejemplo, Alemania ha sido el país con la mayor cantidad de casos diagnosticados en 2024, con más o menos 30.000 casos, mientras España tuvo alrededor de 5.000. Esto tiene que ver quizá en parte también digamos, en la insistencia en biopsias en pacientes que tienen proteinurias polileves, menores a 0,5, y a la presencia o no de microhematuria. Mientras que Japón, el año 24, por un sistema de salud pública nacional que tienen, ha tenido el mayor número de casos diagnosticados en el año 2024, aproximadamente 175.000, y creen que en 10 años más esto va a llegar a un 30% más de lo que se ve actualmente. Y en cuanto, por ejemplo, al tema del género, en Francia hay una prevalencia más de hombres que de mujeres, como dije previamente, pero en este caso sería de 2 a 1, mientras que en otros países puede, como por ejemplo Estados Unidos, que llega a ser hasta de 3 a 1, hombres contra mujeres. En el Reino Unido, aproximadamente, fíjense que han habido 2.000 casos en menores de 18 años, 18 a 45, 11.000, y de la edad 45 a 65, 3.000. Por lo tanto, también podemos decir que la nefropatía por IgA es una enfermedad más que nada prevalente en poblaciones jóvenes, ¿sí? Y como le dije previamente, el cuadro clínico puede ir de una microhematuria aislada, con o sin vasculitis. A veces la propia IgA puede cursar de esta manera, que digamos, es una vasculitis con depósitos de IgA a nivel renal, y puede haber anomalías asintomáticas como proteinurias leves, menor a 0,5, moderada de 0,5 a 2 o más de 2 gramos, que ya son severas, con o sin síndrome nefrótico, y que después llevan todas por la proteinuria y la pérdida de depósitos a la enfermedad renal crónica y después en insuficiencia renal. Y sabemos acá, mirando de arriba hacia abajo, de izquierda a derecha, siguiendo las flechas, que a medida que digamos, empieza a haber expansión mesangial, como se ve arriba a la derecha, ya aproximadamente, y uno trata después en la parte de abajo a la derecha, siempre
abajo, vamos a ver que la expansión mesangial va a conllevar a una pérdida aproximada, cuando uno ve esto en la biopsia, de un 20% de podocito. O sea que el podocito, cuando se pierde, como es la célula que impide la pérdida de proteínas en orina y que no se reproduce, va a llegar en forma irreversible a la presencia de proteinuria, que después, cuando se sobrepasa la capacidad de reabsorción suficiente, aparece en la orina, pero toda esa reabsorción lleva a una inflamación local de fibrosis intersticial atrofia tubular. Y si vamos más a la izquierda, siempre en el renglón de abajo, vamos a ver que la esclerosis focal y cementaria y las adherencias entre parietal y visceral de Bowman conllevan después también a una pérdida de depósitos que aproximadamente es el 40-50%. Cuando se pierde más del 40% de los depósitos, ese glomérulo está destinado a la obliteración a lo largo de los años. Este es un paper que publicamos hace unos años atrás, en el año 2016, que tiene que ver con otra patología que es la enfermedad de Fabry, pero también se aplica a las glomerulopatías en general, y cuando uno ve a un paciente con glomerulopatía, generalmente actúa en la estadio 2, cuando el paciente ya tiene una posituria tan importante que comienza a haber proteinuria. Y lamentablemente uno no advierte el estadio 1, porque no tenemos biomarcadores apropiados para poder detectar tempranamente esta anomalía, y cuando uno hace la biopsia ya ha perdido una masa posterior importante, por lo tanto la glomerulopatía por algo es la tercera causa de las primarias de enfermedad renal crónica terminal, y si uno la junta a la diabetes y algunos daños de hipertensión, llega a ser la primera. Sabemos que mayor proteinuria, peor pronóstico, y fíjense que no solamente 3 gramos de proteinuria tiene peor pronóstico que 2 gramos o 1 gramo, sino que 0,3 gramos por día también tiene un impacto a largo plazo en la pérdida de la función renal. Este es un estudio radar, el estudio que se publicó en el Reino Unido hace ya un año y medio por Pitcher y colaboradores, y lo interesante es que también proteinurias bajas de 0,4 a 0,88 tienen un impacto a largo plazo en la función renal. Fíjense, por ejemplo, que 30% de los pacientes con una proteinuria 0,4 a 0,8 o aún 20% de los pacientes con una proteinura 0,4 desarrollan enfermedad renal terminal dentro de los 10 años de la aparición de la proteinuria. Y esto posiblemente empeora el 50% en 15 años de follow-up o de seguimiento en pacientes con una proteinura 0,4 o 0,8. O sea que tener proteinuras menores a 0,5 tampoco exime al paciente de tener un buen pronóstico, obviamente es mejor que el de 1 gramo, pero también hay que tener en cuenta que estos son pacientes jóvenes que tienen impacto a 10, 15 o 20 años del momento en el que aparece el diagnóstico. Otro tema es el de la hematuria dismórfica, hay que tenerla en cuenta en cuanto a lo que tiene que ver con el diagnóstico, ya que es una enfermedad, es un hallazgo que está bastante relacionado con la enfermedad de la nefropatía por IgA, ya que está de alguna forma señalizando la presencia de proliferación, ya sea mesangial, y o endotelial, y o extracapilar. Y también obviamente hay un adelgazamiento y un daño en la membrana basal, por lo cual también el dimorfismo de los glóbulos rojos en orina se hace presente. Y desde el punto de vista de la biopsia, podemos tener proliferación mesangial, como dije previamente. Va a haber después una clase que va a hablar muy bien de todo esto, pero yo básicamente para tener en cuenta que la microhematuria se asocia también a la proliferación extracapilar. Obviamente que la esclerosis focal cementaria generalmente está relacionada con la proteinuria, pero hay un 50% de casos que cursan con microhematuria, en parte por el daño en la membrana basal de filtración, y que todos estos daños conllevan evidentemente a la fibrosis artificial y atrofia tubular, que cuanto mayor es, peor. Sabemos por el score de Oxford que un T0 corresponde hasta el 25%, 25 al 50 es un T1, y mayor al 50% de daño túbulo intersticial crónico ya es un T2 con un pronóstico generalmente ominoso y caída progresiva de la función renal. Si uno interpreta a la nefropatía por IgA en cuanto a lo que tendríamos que trabajar, cuanto más temprano lo hagamos mejor, como cualquier glomerulopatía, en la cual tenemos una masa de nefronas, de povocitos y nefronas sanas, más alta. Entonces uno primero tiene que hacer es nefroprotección, tratar de evitar la pérdida de nefronas, tratar la autoinmunidad para que no haya depósito de IgG, GD-IgA1, que esto es un tema que va a abordar la doctora Heather Reich en otra charla. Y obviamente también la inflamación que produce este depósito de IgA hipogalactosilada a nivel glomerular. Entonces, ¿cuáles son las complicaciones que la enfermedad renal crónica va trayendo a lo largo del tiempo? La pérdida de nefronas con la proteinuria y la hipertensión subyacente, el daño tubular intersticial que va a llevar a la pérdida de la función renal a lo largo del tiempo. Esto lleva, recordemos, incluso décadas para la progresión en la mayoría de los casos. Para finalizar, entonces podemos decir que la nefropatía por IgA, yo lo interpreto como este cuadro de Dalí, que se llama Galatea de las Esferas, en el cual si uno ve de afuera hacia adentro, en perspectiva, podemos tomar como que
cada esfera corresponde a un paciente en el cual va a tener diferentes componentes, ya sea en la biopsia, ya sea en el laboratorio, eh, o ya sea en lo que tiene que ver con la clínica del paciente. Pero después también estos pacientes, que serían esferas, a medida que nosotros vamos pasando a lo largo de la vida, de la primera década, la segunda, la tercera, van cambiando también, así como que cambia el color y cambia el significado de la esfera, se va yendo desde lo que sería la cabellera hacia la boca de la paciente, acá en este caso de la figura de Galatea. También va cambiando la nefropatía por IgA en cuanto a su fenotipo y su expresión a lo largo de la vida de un paciente. Entonces, cuando vemos un paciente con nefropatía por IgA, tenemos que pensar básicamente en lo que tiene que ver con la evolución a lo largo del tiempo de esta enfermedad, tratando de actuar rápidamente en todos los tres puntos más importantes que tienen que ver con la nefroprotección farmacológica y no farmacológica, con los fenómenos de depósito de autoinmunidad de la IgG y IgA1 a nivel del mensangio y obviamente los mecanismos inflamatorios. Así que agradezco a todos ustedes por la invitación y espero que hayan disfrutado de la charla. Un gusto.